estaba en qué estrategia voy a usar, ¿sí? ¿Qué material didáctico voy a elegir, ¿sí? Todo eso, todo ese proceso es lo que hago yo como docente. Tomo esas decisiones siempre yo eh, como docente, ¿sí? Siempre elijo con pensamiento crítico. Siempre analizo el contexto, siempre evalúo las mejores opciones, siempre elijo la mejor estrategia, ¿sí? Ejemplo, yo digo, si un grupo de estudiantes no aprende con el método tradicional, el docente, un buen docente crítico, adapta su enseñanza. Cambia la estrategia, cambia el material, cambia el proceso, lo que sea, ¿sí? Pero siempre cambia, ¿ok? Otra cosa importante es que permite evaluar información y evita los errores, ¿sí? Aquí hoy hay un exceso de información educativa, ¿sí? Porque obviamente los contenidos, todo hay en Internet, ¿sí? Entonces hay un exceso de información. Los estudiantes saben muchas cosas, ¿sí? Pero no toda la información que se encuentra es válida. Entonces, ¿qué se hace? El docente crítico enseña a sus estudiantes a verificar las fuentes, a seleccionar contenidos de calidad, páginas de calidad y evita reproducir errores, ¿sí? No usa cualquier recurso de Internet sin antes analizarlo, ¿ok? Porque hoy en día usted sabe todo ahí en Internet. ¿Sí? Y como la pregunta del inicio, entonces, ¿para qué estudios si ya todo el conocimiento está en Internet y todo puede encontrar en Internet? Entonces, ahí está. No todo lo que se ve en Internet sirve. Siempre hay que discernir bien qué fuentes son importantes y cuáles no. ¿Sí? Entonces, recuerde, un docente crítico no solo enseña contenido, sino que enseña a los estudiantes a pensar. ¿Sí? Presenta estudiantes o forma estudiantes que se cuestionan, que analizan, que no aceptan todo sin fundamento. ¿Sí? Ahí está. Ahora, sin pensamiento crítico, el docente puede reproducir ideas erróneas también, ¿sí? Lo que habíamos dicho del ejemplo, pensar que todos los estudiantes son iguales o que uno, ¿sí? Es malo en algo para siempre o no, tú eres mal en esto, no puedes hacer esto, ¿sí? Ahí está el error que nosotros como docentes cometemos. Entonces, siempre es importante analizar cada caso, analizar cada situación e importante evitar las generalizaciones, ¿sí? Generalizaciones. Un docente sin pensamiento crítico forma estudiantes dependientes. ¿Dependientes de qué? De que yo siempre lo que el docente dice es la verdad, de lo que el docente dijo, eso es, de todo, dependientes. Pero un docente con pensamiento crítico forma ciudadanos libres, libres de expresarse sin miedo a decir o pensar lo que ellos sienten, ¿sí? La educación no cambia el mundo por sí sola, ¿sí? Pero forma a personas que lo cambian. Y en nuestras manos está ese poder de formar a esos estudiantes, ¿sí? Y esas personas obviamente necesitan aprender a pensar críticamente. ¿Ok? Entonces, ¿qué tipo de docente quiere ser usted? ¿Uno que Wait, solo Rosita. transmite información o uno Basta la que aceite. forma pensadores? ¿Sí? Ahí viene la clave, ¿ok? Sigamos. Entonces, yo digo, bueno, no todo, no todo tipo de pensamiento es igual, ¿sí? No todo tipo de pensamiento es igual. Como docentes siempre necesitamos entender que existen diferentes formas de pensar y cada una cumple una función distinta, ¿ok? Yo digo, ¿creen que cuestionar una idea, inventar algo o reflexionar sobre lo que hicimos es lo mismo? ¿Sí? O sea, ¿creen que esa acción es la misma? Aunque claro, se relacionan, son procesos diferentes, ¿sí? Y vamos a analizarlo desde la perspectiva de los diferentes
tipos de pensamiento que como docentes vamos a generar. Y el primero, el que estamos analizando, el pensamiento crítico, ¿sí? Este se enfoca en analizar, como habíamos dicho, en cuestionar, en evaluar información antes de aceptarla como tal, ¿sí? Antes de aceptarla como tal. Entonces, hay características claves: cuestionar, analizar, buscar evidencia, etcétera, ¿sí? Ejemplo, am, a ver, un estudiante, ¿sí? Lee una noticia, porque ahora saben todo ahí en internet, ¿no es cierto? Y obviamente esa noticia no la cree de inmediato. Investiga, compara fuentes y saca conclusiones. Bien, el pensamiento crítico siempre busca la verdad, ¿sí? Siempre, siempre, siempre. Y eso es lo que vamos a hacer, ese es el desafío de nosotros, generar eso en nuestros estudiantes. Diferencia con el pensamiento crítico, perdón, el pensamiento creativo, que se enfoca más bien en generar nuevas ideas y originales. Eso involucra que la imaginación, la innovación, ¿sí? No sé, de proponer ideas nuevas, ¿sí? ¿Ok? Entonces, ahí va. Yo como docente crítico, ¿qué hago? Siempre busco una nueva posibilidad de crear algo diferente para mis estudiantes. Puede ser en material didáctico, puede ser en juegos, puede ser en diferentes situaciones, pero siempre trato de ser creativo. Esa creatividad, ¿sí? Que debo generar para hacer mis clases más chéveres, ¿sí? Ese es el pensamiento creativo que sí debemos tener. Y el último, el pensamiento reflexivo, este más se enfoca en nuestras propias acciones, ¿sí? En nuestras experiencias para poder aprender de ellas. Es decir, yo analizo lo que ya viví, yo evalúo los resultados que tuve y siempre busco mejorar, ¿sí? Algo sencillo. Después de una clase, ¿sí? Es importante que el docente siempre tenga un pensamiento reflexivo de decir, ok, eh, ¿qué debo cambiar en mi clase? Mm, ¿Qué salió bien en mi clase? ¿Qué no me fue tan bien en mi clase? Y eso me permite, el pensamiento reflexivo me permite buscar mejorar en el proceso, decir, bueno, pues esto fue lo que no me sirvió mucho y lo tengo que cambiar. Esta estrategia no me funcionó, lo tengo que cambiar. En cambio, esto me fue muy bien, lo voy a seguir poniendo en práctica. Esa es mi reflexión como docente. A veces nos olvidamos de hacer ese pequeño ejercicio y pasamos por alto esas cosas positivas que hicimos como las negativas que no nos salió tan bien. Ahí está el error. Siempre tomémonos un espacio importante para analizar y no solo en la parte educativa, sino también nos lleva en la parte personal también, ¿sí? ¿Qué fue lo que hice mal? ¿Qué puedo aprender de esto? Etcétera, ¿sí? Entonces, imaginen esto para complementar las tres en un ejemplo, ¿sí? Un docente da una clase, ¿sí? De cualquier tema, naturales, del lenguaje, lo que sea. Hacemos la parte de pensamiento crítico. Analizo si la información que voy a dar es correcta y útil. Muy bien, esta información que he preparado, ¿le va a servir a mi estudiante? Sí, sí le va a servir a mi estudiante por esto. Ok, ¿cómo voy hacer esta clase innovadora, chévere, creativa? Pensamiento creativo. Analizo, voy a utilizar este juego porque se van a divertir mucho y tiene que ver con la clase. Voy a utilizar este material, voy a utilizar este video, etcétera. Y pensamiento reflexivo. Evalúo cómo me fue después de la clase. Después de todo, todas las herramientas, todo lo que utilicé, me fue bien, ¿sí? Estoy en buen proceso porque cumplí el objetivo, enseñar a mis estudiantes. ¿Sí? Entonces, ahí hacemos todo ese proceso. Un buen docente necesita los tres tipos de pensamiento. Necesita los tres. Pensamiento crítico para analizar, pensamiento creativo para innovar, pensamiento reflexivo para reflexionar. ¿Sí? Pensar bien no es solo cuestionar, ¿ok? También es crear, también es reflexionar. ¿Listo? Entonces, en este proceso es importante que complementemos estos tres tipos de pensamientos, ¿sí? Ahora, ¿cuál de estos tipos de pensamiento cree usted que utiliza más?
y cuáles necesita desarrollar más. Tal vez usted dice, yo sí, siempre genero un pensamiento creativo, siempre tengo ese pensamiento reflexivo, pero me falta todavía generar más pensamiento crítico o me falta todavía generar ese pensamiento reflexivo. Ahí viene la parte en la que usted dice, bueno, pues, ¿qué es lo que tengo que ir mejorando en el proceso? ¿Sí? Claros hasta ahí. Claros hasta ahí. Pensamientos, ¿sí? Tres tipos de pensamiento que debemos aplicar, ¿sí? Sí o sí como docentes. Ahora, antes de aprender a argumentar o a su vez debatir, necesitamos dominar habilidades básicas del conocimiento, ¿sí? Y son básicamente los cimientos, ¿sí? Si no están bien desarrollados, el pensamiento crítico no se sostiene, ¿sí? Es como la casa que necesita columnas. Si las columnas no están bien establecidas, la casa se va a caer, ¿sí? Entonces, hoy vamos a trabajar los cuatro, vamos a analizar los cuatro tipos de habilidades claves para generar este pensamiento crítico. Observar, comparar, clasificar e inferir, ¿sí? Todas las usamos a diario. Pueda que sí, pueda que no, pero no siempre están de forma consciente. Es decir, analizamos las cuatro en nuestro diario vivir, pero no siempre decimos, ah, tengo esta habilidad de comparar. No, lo hacemos, no lo hacemos de forma consciente, sino de forma inconsciente. Por ejemplo, la primera, de observar, ¿sí? Observar lo confundimos, lo solemos confundir mucho con mirar. Ah, sí, yo estoy mirando, pero observar y mirar no es lo mismo. Observar es prestar atención a aquellos detalles, a aquellas características para reconocer información relevante, ¿sí? Es decir, observar implica concentración, ver un poquito más allá de lo superficial, como cuando estoy seguro que usted ha hecho muchos ejercicios de encuentre las siete diferencias. Entonces, usted no solo está viendo la imagen, sino que le está analizando, a ver, tiene el mismo botón, ah, aquí le falta algo. Está analizando, ¿sí? Entonces, si un docente solo mira, dirá, bueno, el estudiante está distraído, ¿sí? Pero si observa bien, ¿sí? Tal vez notará, ¿sí? Que no está copiando, que está en el celular, que está evitando participar y eso ya cambia completamente la interpretación, ¿ok? Miro, no me está prestando atención, ok, pero voy a observar por qué no me está prestando atención, porque está con el celular debajo chateando, ¿sí? Entonces estoy siendo un poquito más observador. Sin una buena observación, todo lo demás falla, todo el proceso falla, ¿sí? Si no soy un buen observador. Como docentes, pero mosca, tenemos que estar ahí pendiente de todo, ser buenos observadores, ¿sí? Comparar, ¿sí? Comparar es identificar ciertas semejanzas o diferencias entre varios elementos, ¿no es cierto? ¿Para qué nos sirve comparar, esa habilidad de comparar? Para poder analizar información, para poder tomar decisiones, para poder evaluar ciertas opciones, ¿sí? Ejemplo, yo puedo comparar dos métodos de enseñanza, ¿sí? Uno tradicional y el otro más participativo. Entonces yo digo, ¿cuál me genera más aprendizaje? ¿Y por qué? Digo, ah, no, el participativo, porque tengo a los estudiantes siempre pendientes, siempre a la expectativa, y de eso permite que ellos aprendan un poquito más, ¿sí? Entonces, comparar nos ayuda a entender mejor y a elegir con criterio, ¿sí? Entonces, siempre tengo que hacer también, tener esa habilidad de comparar. Eso me ayuda a generar un pensamiento crítico. Clasificar. Y digo, bueno, pues, ajá, ¿qué tengo que clasificar? ¿Clasificar qué es? Organizar, ¿sí? Entonces, cuando yo organizo la información, ¿sí? Siempre lo hago con características comunes, ¿ok? ¿Qué me permite el clasificar? Ordenar mis ideas, ¿sí? Simplificar la información más compleja y quedarme solo con lo esencial.
solo con lo que de verdad mis estudiantes van a aprender, ¿sí? Entonces, yo digo, bueno, sí, voy a dar la clase de lenguaje, de los tipos de texto. Muy bien. Ok, ¿para qué les va a servir esto a mis estudiantes? Bueno, hago el análisis crítico, si les va a servir. Ahora, para que la información sea un poco más, más clara, más visible, digo, voy a qué? A clasificar esta información. Entonces digo, voy a clasificar tipos de textos narrativos, otros descriptivos, otros argumentativos, y eso me va a ayudar a explicar de mejor manera a mis estudiantes. Ya no solo di una cosa larguísima, sino que aprendí a hacer este proceso. Entonces, clasificar es darle orden a nuestro pensamiento también. Digo, a ver, voy a preparar mi clase. ¿Qué voy a hacer primero? Empiezo, tengo que primero dar conceptos, luego tengo que desarrollar el tema dando características, luego voy a hacer una actividad y empiezo a clasificar mis actividades según mi requerimiento. ¿Sí? Entonces ahí está la habilidad que como docente usted también tiene que generar mediante el pensamiento crítico. ¿Sí? Y la última, mi habilidad para poder inferir. ¿Sí? ¿Qué es inferir? Estoy segura que usted ha escuchado mucho ese término y dice, bueno, pues infiera, inferir, inferencia, ¿qué será? Inferir es sacar conclusiones, ¿sí? Sacar conclusiones, pero ¿a partir de qué? De una información que no está explícita. ¿Qué quiere decir eso? Es decir, que no está visible, que yo tengo que analizar. Siempre para una inferencia hay que analizar, leer, interpretar, relacionar datos, etcétera. Entonces, yo digo, por ejemplo, un estudiante que siempre participaba en clase, que siempre estaba activo, chévere, no sé, dejó de participar, lo veo más callado, lo veo más retraído, ¿sí? Entonces, no dice por qué. Si el estudiante no dice, profe, sabe que ya no voy a participar por esto, no, no dice eso. Pero el docente que hace observa, sí, primera habilidad, observa. Segunda habilidad, compara cómo era antes, cómo es ahora. Analiza el contexto, lo clasifica e infiere. ¿Qué pudo haber pasado para que ese estudiante dejara de participar? ¿Tendrá un problema personal? ¿Tendrá un problema académico? ¿Qué pudo suceder? Entonces, ahí completo todas las habilidades que debe tener el docente para tener un pensamiento crítico. Es decir, inferir es pensar más allá de lo que se ve, de lo evidente, ¿sí? Sino que analizar, hacer un análisis profundo. No es que solo dejó de participar y ya, se está haciendo un estudiante bajo. No, sino que analizo y digo, a ver, ¿qué es lo que pudo haber pasado? A veces ese análisis es el que nos falla y empezamos a generalizar nosotros también y nos cerramos en una sola cosa. No caigamos en ese error, ¿sí? Entonces, estas habilidades, estas cuatro habilidades que usted ve, no funcionan por separado. ¿No? Como vimos en el ejemplo, siempre se conectan. Un docente observa el comportamiento, compara situaciones, clasifica problemas, si es un problema personal, si es un problema académico, si es un problema social, e infiere y saca su conclusión. Mi posible causa. No es que es hacer. Mi posible causa, mi posible análisis, después de hacer todo este proceso de habilidades, mi conclusión es esta. ¿Será que sí? ¿Será que no? Luego pasa a ser comprobada, ¿sí? Entonces, estas habilidades permiten que usted comprenda mejor a sus estudiantes, que usted tome decisiones pedagógicas, que usted pueda analizar situaciones en el aula y que pueda evitar juicios apresurados también. Eso es importante, ¿ok? Como en algún momento les decía, a veces los docentes nos centramos en que el estudiante aprende el conocimiento. Es que tiene que aprender y tiene que aprender, no importa cómo, pero tiene que aprender. Pero a veces nos olvidamos de esa parte humana y ver un poquito más allá, decir, bueno, pues
¿Será que está todo bien en su casa y por eso bajó el rendimiento? ¿Será que tiene algún problema, alguna situación? ¿Por qué hoy no está concentrado en clase? Tal vez no vino desayunando, tal vez no tuvo para el almuerzo del colegio. ¿Qué es lo que pasa? Hay un cúmulo de situaciones en las que como docentes también nos debemos centrar en esa parte, ¿sí? Entonces, ¿qué habilidades ustedes creen que usan más? ¿Son más observadores? ¿Son más de inferencia? ¿Sí? ¿Qué necesitan mejorar? ¿Cuáles son las que necesitan mejorar? Es un buen análisis que también tiene que hacer, ¿sí? Ejemplo, como lo hemos analizado, ¿sí? Sigamos. El ejemplo, hagamos un ejemplo similar al que hicimos, al que les mencioné. Cuando un estudiante baja sus calificaciones, entonces, ¿qué creen que podría pasar? ¿Qué observarían? ¿Qué compararían? ¿Qué clasificarían? ¿Qué podrían inferir? Usted dice, bueno, pues observo, sí, él siempre participa y esta semana no ha hecho nada. Muy bien, él siempre lo ha hecho, ahora no. ¿Qué le habrá pasado? ¿Estará muy enamorado? ¿Le dejó la novia? ¿Algo pasó en la casa? ¿Mamá, papá se pelearon? Ahí saca su conclusión. ¿Sí? Entonces, son situaciones que pasan en la vida real, pasan en el entorno, ¿sí? Y que no debemos tomarlos por encimita, porque esto nos puede ayudar también a nosotros a ver estudiantes que necesitan un poco más de ayuda, ¿sí? Y estar presentes en ese proceso es importante, ¿sí? Entonces, tomemos en cuenta esa situación. Para todo esto, miren, nos sirve el pensamiento crítico, ¿sí? Ahora, no basta solo con analizar o con argumentar. También necesitamos una disposición interna para pensar mejor, ¿sí? El pensamiento crítico no solo depende de las habilidades, sino también de las actitudes. Es decir, cómo nos enfrentamos a la información, a las ideas y a todo lo demás que se nos cruce. O sea, todo, ¿sí? Entonces, tenemos ciertas actitudes que es la curiosidad, ¿sí? La curiosidad, ¿qué es? El deseo de saber un poco más y de entender y de preguntar también, ¿sí? La curiosidad siempre, bueno, profundiza más que nada el querer conocer un poquito más o tener mejor aprendizaje, a llevar a investigar, a impulsar a cuestionarnos, etcétera. Por ejemplo, un estudiante curioso no se conforma con lo que dice el docente, ¿sí? Sino que siempre va un poquito más y pregunta, pero profe, ¿por qué? Pero profe, ¿cómo? ¿Pero qué pasaría si esto, profe? Pero es que yo vi una vez esto, mi mamá dijo que eso también ocurre así, entonces empiezan a hacer preguntas. Siempre tenemos un estudiante que cuestiona todo, como los niños chiquititos. ¿Pero por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué así? ¿Por qué es rojo? ¿Pero por qué es rojo? Es que, pero ¿por qué es así? Todo pasa. Y en los grandes también pasa así, solo que con un poquito de, ya no nos va a preguntar por qué es rojo, sino según las situaciones, ¿sí? Sin curiosidad no hay pensamiento crítico. Entonces, cuando un estudiante deja de preguntar, es ahí cuando deja de aprender. ¿Sí? Entonces, característica principal. Otra es la apertura mental, ¿sí? Y esa es la capacidad para poder escuchar y para repetir ideas diferentes a las propias, ¿sí? No significa aceptar todo, no, significa estar dispuesto a analizar otras perspectivas, ¿sí? Desde otro punto, desde otro análisis, desde otra situación, analizar desde ahí. Por ejemplo, en un debate, que los debates suelen ser interesantes hacerlo con los estudiantes, un estudiante escucha otra opinión y en lugar de rechazarla, lo analiza y reflexiona. ¿Sí? Ahí estoy teniendo una apertura mental. Lo mismo pasa conmigo como docentes, ¿sí? Otro docente, no sé, que tal vez le fue bien con ese grupo de estudiantes y dice, mira, es que a mí me funcionó esta estrategia, tal vez te pueda servir a ti también. No, no porque yo no trabajo así y esa estrategia aparte no me gusta, entonces yo voy a aplicar las mismas mías.
No estoy teniendo una apertura mental, estoy rechazando la ayuda que me están dando, no estoy primero haciendo un análisis, decir, a ver, ¿por qué te sirvió a ti esto? Ah, por esto, ah, puede que a mí también me sirva, ¿sí? Un pensador crítico no se encierra en su propia verdad, ¿sí? Sino que también acepta las diferentes acotaciones, puntos de vista, recomendaciones que alguien más le da, ¿sí? Entonces, escuchar, ¿sí? No es estar de acuerdo, es estar dispuesto a pensar, dispuesto a analizar, a ver, ¿por qué tú dices esto? Ah, será que, ah, interesante, sí. Bueno, después de haber hecho el análisis, yo digo, bueno, pues si voy a la misma postura o me mantengo en la mía, pero no rechacé la información, ¿sí? No rechacé eso, sino que la analicé, ¿ok? Importante. Y lo último que es el escepticismo razonado, ¿sí? Esto, palabra difícil, ¿sí? Es la capacidad de no creer todo inmediatamente. Yo no me como cualquier cuento, como dicen por ahí, ¿no es cierto? Pero tampoco lo rechazo sin analizarlo, ¿sí? No significa desconfiar de todo y tampoco significa ser negativo, simplemente es cuestionar con fundamentos, ¿sí? Por ejemplo, em, a ver, si alguien ve una noticia en redes sociales, ¿sí? Un pensador crítico no la comparte de inmediato, no la comparte de inmediato, sino que más bien verifica la fuente, ¿sí? Contrasta información y luego decide si lo pongo o no lo pongo, ¿sí? Entonces, ¿qué significa esto? Analizar la situación. No es que por la calentura, no es que por la situación rápido, sí, que todo el mundo se entere, ya, no, sino que analizo. ¿De verdad esto es algo verdadero, verídico, comprobable? Si no, entonces, ¿para qué? ¿Ok? Entonces, no todo lo que parece verdadero es verdadero. ¿Sí? No todo lo que vemos es verdadero. Entonces, ahí está nuestra habilidad, también nuestra actitud como pensador, ¿sí? Estas actitudes, al igual que las habilidades, trabajan juntas, ¿sí? Un docente que tiene curiosidad pregunta e investiga. Un docente que tiene apertura escucha a sus estudiantes. Porque hay docentes que, no, ahorita no estamos para eso, póngase a trabajar. No, no es que no me digan nada, no, aprende a escuchar a sus estudiantes y tiene escepticismo, es decir, no acepta todo lo que le dicen, pero sí analiza, pero sí verifica, pero sí comprueba. ¿Sí? Estas actitudes son fundamentales porque nos permite mejorar nuestra enseñanza, ¿sí? Porque fomenta ese aprendizaje significativo que se requiere hoy en día y porque formamos más que nada estudiantes que piensen, ¿sí? Que piensen. Un docente sin curiosidad deja de aprender. Un docente sin apertura, ¿sí? Deja de escuchar. Y un docente sin escepticismo deja de cuestionar. Entonces, ¿qué tipo de docente quiere usted ser? ¿Quiere tener estas actitudes también? ¿Importante en el proceso? Sí. ¿Ok? Entonces, mire toda esta situación importante que tenemos. Entonces, promovemos esto en el aula, ¿sí? Promovemos preguntas, fomentamos debates, analizamos información dentro de la misma que nos va a permitir crear en nuestros estudiantes habilidades de pensamiento crítico, porque tanto si nosotros aprendemos, recuerde, si nosotros aprendemos a tener ese pensamiento, vamos a generar lo mismo en nuestros estudiantes, pero si nosotros, ni nosotros mismos sabemos cómo aplicarlo, cómo hacerlo, cómo esperamos que nuestros estudiantes tengan ese pensamiento también. Entonces, formemos estudiantes que piensen críticamente, que no se queden con lo mismo, sino que también busquen la manera de esforzarse, la manera de analizar, la manera de indagar, de ser curiosos más que nada, ¿sí? Entonces, vemos toda esta situación importante dentro del proceso de aprendizaje, enseñanza, sí, esto nos va a ayudar muchísimo. Empecemos por nosotros, ¿sí?
Si nos cuesta tener o generar ese pensamiento, trabajemos en nosotros para que nuestros estudiantes, pues, después lo manejen también de la misma manera. ¿Listo? Y hasta aquí. Preguntas. Preguntas, dudas, inquietudes. ¿Estamos claros? Dudas, preguntas, inquietudes, acotaciones, observaciones, reclamos, todo lo que usted quiera hacer es el momento para hacerlo antes de explicar las actividades, o bueno, la actividad que tiene que hacer en esta semana de clase. ¿Algo que quieran mencionar? ¿Algo que quieran decir? ¿Acotar? ¿No? Buenos días, Todo está. profe. Buenos días. Yo ¿En cómo es? entré atrasada y no recibí casi todas No se las preocupe clases. si usted entró atrasada, no se preocupe porque la clase queda grabada y usted va a poderla ver en diferido, entonces no va a haber ninguna situación compleja. Puede volverla a ver y no hay problema en ese sentido, así que tranquila. Un problema en el internet, entonces me entré atrasada. Ya, no hay ningún problema. Ok, listo. Si no hay más preguntas, voy a compartirles pantalla de su plataforma. Ok. Y aquí tenemos el primer tema, fundamentos del pensamiento crítico, ¿sí? Y tenemos las diapositivas que utilicé para la clase y aquí hay una tarea. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Lea esta frase, el docente afirma, los estudiantes hoy no aprenden porque pasan demasiado tiempo en el celular. Va a responder estas preguntas que lo hicimos en clase también, pero ahora respóndela bien. ¿Es un hecho? ¿Es una afirmación? ¿Por qué es un hecho? ¿Por qué es una opinión? Mencione usted dos preguntas críticas que haría sobre esta afirmación. Identifique una posible generalización o error en la idea. De una posible explicación alternativa, es decir, una inferencia distinta a la que se menciona. Y usted cómo actuaría como docente ante esta situación. Responde estas 5 preguntitas de manera crítica, ¿sí? Analítica, como le hemos visto el día de hoy. Hagan un documento de Word, pone bien el nombre del instituto, su nombre, la materia, la actividad, la pregunta y va poniendo y va respondiendo sus preguntas, ¿sí? Adicional, tiene un cuestionario de 5 preguntas que se habilita a partir de las 2 de la tarde para que usted pueda resolverlo. Tiene tiempo de hacerlo hasta la siguiente semana, ¿ok? Preguntas, y eso sería todo. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud, alguna duda sobre la actividad? Ah, una cosa, si hace en Word, no se olvide guardarlo en PDF para que sea más fácil la revisión, ¿ok? ¿Alguna duda, pregunta, Listo, inquietud? Liz. ¿No? Listo, gracias Lili. Bien, chicos, si no hay nada más que decir, para mí fue un gusto haber compartido esta primera clase, este nuevo nivel con ustedes. Ya estamos avanzando casi en la recta final, entonces vamos haciendo este proceso bien. ¿Listo? Gracias por estar aquí presentes y nos vemos la siguiente semana. Cuídense mucho, un buen fin de semana, buena semana y estamos hablando, chicos. No se olviden que la clase queda grabada en la plataforma también si usted quiere volver a revisar la clase, ¿ok? Gracias, chicos, cuídense mucho. Un abrazo, nos estamos viendo. Chao, chicos. Gracias, licenciada. Ah, Gracias, Liz. Cuídense, Igualmente un cuídense. lindo día. Lindo día también.